Pues qué tal, gente, ¿cómo están? Bienvenidos al directo del State of Play de 6 de febrero de 2024. Vamos a ver qué nos depara el directo exclusivo de Final Fantasy VII Rebirth, porque en el anterior no mostraron nada, porque obviamente se tenían preparado este evento especial para ellos. Vamos a darle a... Es que no sé qué le iba a dar. Bueno, primero que nada iba a escuchar a ver qué tal. Iba a escuchar mi propio... No sé si poner un poquito de música. Vamos a poner algo de Final Fantasy. Pam, 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 pam. Que no tarda nada, no tarda nada en empezar. 2 minutos seguramente. 60 segundos. Bueno, parece que se está escuchando, Se viene. Ya voy a poder agrandar la pantalla cuando empiece la transmisión y bueno, y quitarle el chat en inglés de la cuenta oficial de PlayStation de YouTube. Que bueno, las cosas como son, así se ven en la página oficial. O si no, acompañado de una agradable compañía como la es la de ustedes y supongo y espero que la mía. Ahora basta de presentaciones y... ¿Qué espero de esta transmisión? Que nos sigan deleitando. Me hubiera hecho una reacción del directo anterior, porque ese sí, el bug y los chocobos de oro, Gold Saucer, eso me voló la cabeza. No creo que me impacte tanto este directo, pero esperemos, no sé qué, que se le acerque. Es verdad, me acordé ahora lo que iba a hacer. Iba a abrir el chat para tenerlo. ¿Dónde era el chat? ¿Dónde era el chat? ¿Cómo se nota que no tengo costumbre de... Ay. Costumbre de transmitir. Casi le doy a cerrar al OBS, así que imagínense. Acá es más fácil. Eso es. ¿YouTube no está qué? ¿YouTube no está qué? Eso. Eso. ¿YouTube no está qué? No está recibiendo suficiente video para mantener una transmisión fluida. Bueno, ahora sí. Tal vez no está con la mejor calidad por lo que veo. ¡Ay, qué susto! ¡45 segundos! Ahora sí. Ahora sí. Bueno, dejo el ratoncito un poquito quieto. Tal vez. Tal vez. Pero no prometo nada. Eso. ¿No ven los segundos? ¿Cuánto falta? What happened to this place? It was Sephiroth. He wants to finish what he started and rule over the planet. We have to help them. You coming? Way ahead of you. Let's get to work. I will reclaim our world. Bueno, imágenes que ya habíamos visto un poquito, ¿no? スクエアエニックスの北瀬義則です。私がシリーズプロデューサーを務めるファイナルファンタジー7の最新作ファイナルファンタジー7リバースがついに2月29日に発売いたします。本作のストーリーは主人公クラウドとその仲間たちが宿敵であるセフィオスを追いかけ
幕を落としミッドガルの外にある広大な世界へと足を踏み出すところから物語が始まります。今回のステートプレイではこのゲームの魅力を凝縮した最新のトレーラーをはじめ特別なゲーム紹介映像をご用意しています。また重要なお知らせがありますのでぜひ番組の最後までお付き合いください。それではどうぞ。Cloud, bring me the black materia. El templo de los ancianos. The Que se lo- beginning of the end. Wow. The celebration of the faithful. A watershed moment for all mankind. Hey kids, sorry we're late. Aeris de lentes. You're going to pay! Now, who wants to be the first lucky lady? Hey, boss! Your guests are here! At long last, the knave returns. No, Gilgamesh. I refuse to be upstaged a second time, my friend! Good, Cloud. Very good. Fill your hollow heart with rage. El mundo será salvado, pero ¿tú lo serás? No. I'm back now, Aerith. I'm back. ¿Qué es esto? We ask that you retrieve it. The Ah, black los materia. key. Key to our oblivion. Please. It alone can liberate us from this endless dream. Passing through. You. Ay, la amiga de Zack. Hey guys! They're getting some sun too, huh? Well, Red, how do we look? Huh? You should get yourself a reading! It's gotta be hiding some ginormous materia! Woohoo! Whoa! Hold this thing over right now! You said that Sephiroth is your foe. I have a history with him. You wouldn't believe what he can do. Ah, están todos haciendo la coreografía del ejército. Wait, don't misunderstand. You'll need a way home. So when you're ready, I'll be here. An emissary from Le hicieron demasiado amable así, sent by Viceroy Saru. With all this goddamn blood on my hands, Bien. could I ever hold my daughter again? Those we hate, those we love, those we fear. No es el personaje, Nova would es... become anyone to fool her prey. Don't do this! But I'm no fool. Sephiroth! Hey! No, not you. Here. Take it. This isn't about me, though. Sagrado. It's about saving the world. And you. The reunion. When spite and sorrow are harvested to feed the planet. No, ahí ya sé dónde están. La capital olvidada. Y esto creo que es el comienzo. Ah, porque van a mostrar gameplay, supongo. Y toda la cosa. 皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー7リバースディレクターの浜口直樹です。トレーラーはいかがでしたでしょうか。ここからは本作がどのようなゲームなのか私から皆様にご紹介していきたいと思います。Ah, Roger. Roger lo quieren hacer simpático, lo quieren hacer el rival con el que Claude va a estar siempre luchando, pero blah. Para eso está Barret, supongo, y tampoco es tan tensa la relación, así que está bien.
I'm waiting, Cloud. In Final Fantasy VII Remake, Cloud and his companions triumph over destiny. Leaving the city of Midgar behind, they step out into an unfamiliar wilderness. It is here that Final Fantasy VII Rebirth begins. Bueno, a ver. Hay ciudades cerca de Midgar, ¿no? Tampoco es que The haya... stage upon which this ragtag band story unfolds is both vast and varied. The world is made up of multiple regions, all seamlessly interconnected. ¿Está todo el mapa? The grasslands. Located due south of Midgar, this is where Cloud and the gang resume their adventure. The Junon region, where a metropolis by the same name overlooks the ocean, a symbol of Shinra's military might. The Karel region. The resort town of Costa del Sol adorns its northern shore, while the gold saucer stands as a gilded oasis above the Dust Bowl far to the south. The Gingaga region. Pay tribute to Zack by exploring his hometown, or visit what remains of the local Mako reactor. Whoa. The Cosmo Canyon region. Become one with the planet as you return to Red 13's roots. The Nebel region. Take a trip down memory lane with Cloud and Tifa, or stop by Shinra Manor, where Vincent rests in peace. Your adventure will even extend to the high seas. El Dini Bronco, Tiny Bronco. There's more to do than simply walk around, however. First, let's look at world intel. Assisting Chadley with his research will deepen his understanding of the world, allowing him to develop new materia. No. This research takes many forms, No such es as exactamente wrangling como Breath of the chocobos Wild. or playing with the Mooglets at their Mog stools. You may also come across sanctuaries brimming with knowledge of divine entities, or lairs inhabited by fearsome, unique foes. Chadley will also enlist your help in researching mysterious artifacts known as proto-relics. Each investigation is its own side story, featuring a colorful cast of characters, exciting new minigames, and ferocious creatures. Are you up for the challenge? And once you recover all the proto-relics scattered throughout the world, there's no telling what new developments might be in store. Next, let's talk about odd jobs. These quests offer a deep dive into the regions of the world and the crazy characters who inhabit them. As a merc, Cloud will accept work from people he meets in his travels and team up with his pals to solve their troubles. By helping those in need, he will also strengthen the bonds between him and his comrades. ¿Qué? Each one of these odd jobs boasts a unique side story. Some, like Johnny's questline, borrow aspects from the original FF7, while others highlight content exclusive to Rebirth. Está bien, está You'll bien. find all sorts of jobs the world over. And don't worry if you leave some for later. Story progression won't affect your side hustle. No. You can always go back to tie up loose ends. And this freedom to experience the story how you want is one of Rebirth's greatest strengths. Hay fanservice para todo el mundo. While some ¿Qué te gustan, minigames los are tied gatos? to world intel and odd jobs, many are not. For example, popular ones from the Gold Saucer, such as 3D Brawler, G-Bike, and Chocobo Racing, are in Final Fantasy VII Rebirth 2. Ok, Fall Guys. Others improve upon their remake versions, while still more are completely new to Rebirth. We've even fleshed out some of the mini-games that were featured as part of the original Final Fantasy VII's main scenario. Though this one is not in the original, I highly suggest you check out the card game, Queen's Blood. No quería ver No el matter 13 where you are todavía. in the story, it's sure to both challenge and entertain you.
Enjoy collecting all the cards and building your own unique decks. No me interesa. He's planning to use the black materia, but I won't let that happen. He has to be stopped by etc. And I'm the last. While mini-games and map exploration are a big part of Rebirth's charm, there's more to it than just that. Rebirth provides a cinematic experience with even higher quality content and more of it than Remake. Es un patio de recreos, es This precioso. installment follows Cloud and company after they escape Midgar, up through to their arrival at the Forgotten Capital. We've taken painstaking care to depict how the group bonds during their journey, one that ultimately decides Aerith's fate. Once you finish Rebirth, I'm sure you'll agree that no other game makes you feel quite this close to its characters. Buah, Not even him. ya estaba cerca de ellos. As for the graphics, Rebirth makes full use of the PlayStation 5 and its SSD, meaning we could use much higher resolution assets than we could in Remake, and they will still load in the blink of an eye. Maintain a 60 FPS frame rate with performance mode. Or prioritize 4K resolution with graphics mode. Que en un futuro serán Whichever you las dos prefer. cosas, no tendrás que elegir, Rebirth has you covered. Pero no Each sé character interacts cuándo. with the world in their own way. Barrett shoots objects. Yuffie swings across gaps. Tifa has her grappling gun. Batman. Red can climb along walls. Bien. Kate Sith grabs and throws items. Hay diferencias. And Aerith manipulates the life stream. Perfectos. Whatever challenges you face, your teammates will be ready to help you overcome them. Hay poca diferencia entre la habilidad de Now for the Yuffie y music. Tifa. We wanted to pay respect to the original FF7's tracks, but also challenge ourselves by matching the feeling of each scene, which resulted in some truly innovative arrangements. No. No Like, puede for ser example, tan the lindo. following. Quiero la banda sonora ya. Sobre todo la reversión, la revisión del tema de Juno. How was that? If you enjoyed what you heard, we recorded well over 400 new tracks for this game, so there's plenty more where that came from. Thank you for choosing Bronco Cruises. We sincerely hope you enjoyed your trip with us. Your party's bonds aren't just reflected in the story, but through gameplay as well. Hey, The choices you make throughout your adventure will change the way your comrades feel towards Cloud. Yeah. At least I made that promise to you. La cita, These el Gold feelings Saucer. affect who will join you on a date in a gold saucer. Something I'm sure many of you are excited about. In fact, even allies who weren't available in the original FF7 can now accompany you, provided you play your cards right. The saucer is packed with many incredible sights to see and things to do. So your outing there will no doubt be a highlight of the game. Already have someone who you'd like to go with? You first. Cloud? Well, we hope they feel the same way too. Your companions will share a bond not only with Lo único que voy a Cloud, decir es, but with each other as well. Your party level, a numerical expression of this bond, will increase as you overcome challenges. I'm going to accompany you. no, cómo se ve la piel de Kite The City es higher una cosa this level, impresionante. The more skills will become available in your character's folios, a mechanic new to Rebirth. La de Red 13 se ve By bien, unlocking the skills etched in these tones, pero la your de Kite City characters will grow stronger
and learn new synergy commands. Part of what makes Rebirth's combat so fun is all the different character combinations. Switch up your team to fit the situation, or even your mood. Every possible party combination has its own unique synergy commands. ¿Qué Tifa hacía la pose de Red 13? So once you find characters that work for you, focus on tweaking their skills to match your combat needs. And don't be afraid to experiment. You can reset your folios at any time. With new characters and synergy commands at your disposal, Remake's satisfying hybrid of action combat and strategic planning has been made even more dynamic and engaging. We can't wait for you to experience all this and more in Final Fantasy VII Rebirth on PlayStation 5. Todo tiene una pintaza que... ¡buah! ¡Buah, buah, 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 buah! 広大な世界で描かれるクラウドたちの物語にどうぞご期待ください。最後になりましたが、皆様に重要なお知らせがあります。本日よりファイナルファンタジー7リバースを先行してプレイしていただける体験版を配信いたします。この体験版では物語の重要なポイントとなるニブルヘイム事件が収録されており、クラウドやセフィロスを操作することができます。さらに今回の体験版では発売までの間にアップデートが入り、ジュノンエリアの一部を探索できる追加デモが開放されます。本作の特徴である自由度の高いエリア探索を体験してください。詳細な情報は公式サイトや SNS をご確認ください。ぜひこの豪華な体験版をお楽しみいただきつつ、本作の発売をお待ちください。No. Las sensaciones del control, Dicen que por ahora es lo que más se acerca a la nueva generación. Por supuesto. Oh, que no disponible. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? En otros sistemas ¿hasta cuánto? Ajá. Bien, ya terminó oficialmente el directo. Bien, hasta al menos el 29 de mayo de 2024. Nos podemos aguantar. ¿Podemos aguantar los spoilers? ¿Podemos evitar los spoilers? Eso ya es otra cosa. Quiero ver un poquito más el principio nada más. ¿Qué más? ¿Qué decir de esta maravilla de directo? A ver, un poquito más. Ahí. Bueno, esto, lo del Templo de los Ancianos, que ya lo hemos podido explorar un poco en Final Fantasy VII Ever Crisis. Pero que, bueno, se transforma en una mazmorra que juegas y juegas y juegas hasta que lo haces con la mejor puntuación posible y obtienes todos los premios. Que también arruina un poco la experiencia en realidad, porque yo prefiero jugarlo como la historia completa que es, ¿no? No como un lugar apartado, un nivel aparte. Esto que hicieron con el Templo de los Ancianos es una escena de video
Porque para que mueva todo esto un PlayStation 5 podría, tal vez, pero les queda más fácil hacer una escena de video, que con lo bien que se ve el juego, no se nota tanto que la diferencia, ¿no?, entre el juego in-game y las escenas de video. Of the end, the celebration of the faithful. A watershed moment for all mankind. Hey kids, sorry we're late. Ay, no. A Eris con los lentes de Barret. Bueno, que le prestó uno, no sé, parece que le hubiera prestado otros. No sé si los tenía guardados o se los da ahí. Ah, ahí se ve cómo se coloca los lentes Barret. Así que tiene unos apartes a Eris, genial. You're going to pay! Now, who wants to be the first lucky lady? Hey, boss! Your guests are here! Cha! At long last. Este Gilgamesh es una invocación que no está... Bueno, supongo que es lo que tiene pinta. De Final Fantasy anteriores, pero no el 7. Justamente en el 7 no aparece. Pero hablando... Las invocaciones no suelen hablar en los primeros Final Fantasy. Llénate de odio. Acá esto me está descolocando un poco y no quiero... I'm back now, Aerith. I'm back. Los He, me encanta cómo hicieron los He. Pero me imaginaba espíritus, a ver, siguen siendo espíritus, pero acá se ven como personas que tienen una vestimenta propia de una tribu. It alone can liberate us from this endless dream. Passing through. Me tiene que salir el nombre. Te juro que me quedaba acá esperando hasta que me saliera el nombre. No me va a salir. Es exclusiva, ¿no? De Final Fantasy VII Crisis Core. Esto, Costa del Sol va a ser una cosa. Va a tener fanservice, obviamente. Pero es que lo único que se cambiaba de vestimenta era Barret. Dentro de todo lo tenemos esperado. Lo habíamos esperado. Lo veníamos venir. Pero acá Barret es una cosa que dice... Ok, es Marito Baracus de blanco y le queda bien, le queda bien. Pero luego tenemos a Cloud, que no me lo imaginaba así como tan deportivo, ¿eh? Pero supongo que también habrán diferentes vestimentas. Eso ya lo dijeron. Pero no creo que te den a elegir en una zona diferentes tipos. Dependiendo de la zona del juego en la que estés, van a haber variedades en la vestimenta, pero tampoco muchas, supongo. Además, a mí me gusta ver el personaje con su vestimenta y no con la que el jugador fulanito de tal decidió ponerlo en esa escena. Entonces de pronto te saca muchísimo, ¿no? De pronto estás viendo una escena súper importante y dramática cerca del final del juego y lo ves de traje de baño a Cloud. Te saca mucho de la experiencia. Arisu Antifa. Le preguntan a Red 13 cómo lucimos. Y Red 13, siendo un león que es que no sé si tiene un alma humana o qué, pero en otro tiempo, si lo fue, la verdad que creo que no. Aunque también fue producto de los experimentos de Ouyo, así que quién sabe. Pero, ¿reacciona así? Se aclara la garganta.
A reading! It's gotta be hiding some ginormous materia. Woohoo! Bueno, creo que lo otro que quería ver, para confirmar, era que Tifa hiciera un ataque combinado con Red 13 e hiciera una pose parecida a la de el tigre, gato, león, esto lo que no sabemos qué es. A ver si podemos ir un poco rápido a la parte de los ataques con sinergia. Que hay muchísimo. Ah, no había visto a Eris en estos patinetas nuevas que se controlan. No, la parte de los gatos también es una locura. And this freedom to experience the story how you want is one of Rebirth's greatest strengths. Me recuerda un poco también a la parte de Gutai, aquella casa pagoda llena de gatos, que se veían un poco raros en PlayStation 1 porque eran pocos polígonos. Te das cuenta que eran gatos, pero eran como que, como que si los acariciaras te ibas a pinchar mucho. Bueno, ¿era tan al final? Igual me salté. A ver acá. Combinations. Switch up your team to fit the situation, or even your mood. Every possible party combination has its own unique. Ajá. Me gustaría saber si esto puedes hacerlo con Barret o con Cloud también. luego porque sacan figuras de dudosa naturaleza de los personajes. Ah, Margot. Y después del aullido, ¿qué pasaba? Synergy commands. So once No sé. Bueno, lo importante, no vamos a tener que esperar mucho, supongo, los usuarios de otras plataformas. Entiendo que Xbox Series X y PC, no sé si Steam o supongo que sí, pero podría ser Epic Store también, porque recordemos que los Kingdom Hearts salieron para Epic Store y yo no tengo Epic Store, pero eso te creas la cuenta, ¿no? El tema es que tienes que pagar un precio importante. A ver, nosotros tuvimos que pagar $60, 60 euros por... Yo no lo pagué, pero sé que estaba ese precio, la trilogía o más juegos. Lo que pasa es que estaba claro la trilogía principal y Birth by Sleep, 350 y no sé qué, /2, etcétera. Y bueno, igual por varios juegos vale la pena, pero es que eso es lo mismo que cuesta en físico, y no tener físico el disco con su librito, con todas sus cositas, igual a mí me hace ilusión. Pero bueno, da igual. Suponemos que va a salir para Steam, en cuyo caso me voy a tener que, por suerte me voy a poder ahorrar el precio de esta cosita, que es una cosita que está interesante. Es una tecnología que nos va a brindar muchas alegrías, supongo, pero que en el caso de los que solo tenemos computadora o los que tienen Xbox van a tener que esperar para poder disfrutar de esas experiencias, o tal vez nunca hacerlo, como por ejemplo con Bloodborne, que a no ser que tengas una PlayStation 4 o la 5 no vas a poder disfrutarlos, al igual que The Last Guardian, The Last of Us 2. Pero en el caso de este último creo que sí que va a llegar en algún momento, ya llegó el primero. Pero bueno, ahora lo que nos compete, Final Fantasy VII Rebirth. Ganazas. Lo espero, pero no sé si me podré aguantar los spoilers, Suerte si son de los mismos, de los que se tienen que intentar evitar spoilers. Nos vemos entonces en el siguiente video, siguiente gameplay, whatever.